En el siguiente video, los estudiantes Camila Díaz, Fabricio Aldoradín, Adriana Pinedo, Andy Taco y José Vargas abordaremos el tema del racismo peruano durante la crisis de orden oligárquico. Hola, mi nombre es Fabricio Aldoradín y el propósito del video es analizar el impacto del racismo en el Perú durante los años 1930 y 1968, periodo característico por su radical cambio dentro de la sociedad peruana mediante la caída de la clase oligárquica. Cabe destacar que, como dato curioso, esa discriminación racial y la desigualdad no solo provenía de las élites sociales, sino también de las mismas clases populares urbanas que hacían hacia los emigrantes peruanos, provenientes principalmente de las provincias y áreas rurales. Asimismo, se evaluará de qué manera es que ese tema fundamental para la historia continúa repercutiendo en nuestra sociedad hasta el día de hoy. Por otro lado, cabe mencionar que, mediante esa investigación, se abordarán y examinarán las causas y repercusiones culturales de este acontecimiento histórico, así como el impacto en la sociedad peruana de ese tiempo. Asimismo, se incluirán ejemplos específicos que ilustren esa práctica de discriminación social durante este periodo de dominación racial. El racismo en el Perú durante la crisis del orden oligárquico se manifestó principalmente a través de la exclusión y marginación de las comunidades indígenas y afrodescendientes. La oligarquía, compuesta mayoritariamente por descendientes de europeos, mantenía el control político y económico del país, perpetuando un sistema de desigualdad racial. En otras palabras, el racismo servía como una herramienta de control sociocultural utilizada por la oligarquía en la época aristocrática. Asimismo, cabe mencionar como una de las características principales del Estado oligárquico era la sobreexplotación de la fuerza de trabajo y la apropiación de la renta diferencial, afectando de esta manera desproporcionadamente a las poblaciones indígenas y afrodescendientes. Según Pinch, en 2018, en su artículo llamado Dinámica de racismo en el Perú, la perspectiva cultural de Gonzalo Portocarrero, sociólogo y científico peruano, utiliza tres metáforas para escribir su funcionamiento: el fundamento invisible, el fantasma del patrón y la utopía del blanqueamiento. Estas metáforas ilustran básicamente cómo el racismo estaba profundamente arraigado a las prácticas sociales y en el imaginario colectivo, reforzando relaciones de discriminación y exclusión. A pesar de que en esa época ya se habían intentado diversas iniciativas para unificar al país y su población, todavía persistían actitudes en la sociedad peruana que indicaban que a los indígenas todavía se les consideraba como una raza inferior. Según Caguana 2020, uno de estos ejemplos sería la Reforma de 1905. En aquel entonces la élite peruana afirmaba de que se hacía un esfuerzo para integrar a las masas populares, pero se sabía que esta herramienta de modernización e integración solo servía para mantener a los indígenas en una posición subordinada, con la excusa de que esta clase de discriminación venía naturalmente de las mismas características de este sector. Por ejemplo, el hecho de que fueran analfabetos, y eso se les escapaba de las manos a la élite peruana. Esto finalmente solo contribuyó a que este sector indígena tuviera complicaciones al tratar de llegar a una educación de calidad, a la par de que se perpetuaba una exclusión social y económica. Una fuente primaria que ejemplificaría la realidad del racismo en estas épocas sería a través del relato de José María Arguedas, un antropólogo y escritor peruano, que en su obra Todas las Sangres de 1964, Arguedas retrata la vida de las comunidades indígenas y también denuncia la sobreexplotación, el abuso y la discriminación que sufrían estas comunidades indígenas a manos de la oligarquía y los gamonales. De esta manera, se podría decir que este testimonio literario ofrece una visión vivida y critica la realidad del racismo estructural. El racismo de los años 1930 a 1968 ha dejado profundas huellas en la sociedad peruana contemporánea.
A pesar de los grandes avances que hemos tenido en los derechos humanos y la inclusión social, hay repercusiones del racismo peruano que aún se manifiestan de diversas formas. Un ejemplo de esto es la permanencia de discriminación racial en las oportunidades de empleo. Son muchos los casos en los que los peruanos reciben una discriminación por su nivel intelectual, pero en realidad se refiere a un estereotipo que existe sobre el nivel de inteligencia de una persona según la etnia. De este modo, el hecho de que exista una prevalencia de este tipo de estereotipos en la sociedad, donde se sugiere que alguna etnia es la preferida o la otra es la menos inteligente, hace que se generalice una preferencia étnica, de modo que cuando es hora de escoger a un candidato político, exista ya una permanencia de la exclusión social. Otro ejemplo de la permanencia de esta problemática es la represión racista en las protestas sociales. Según la página oficial de Amnistía Internacional 2023, durante las protestas del pasado diciembre de 2022, la mayoría de las víctimas que sufrieron por violencia letal y con sesgos racistas fueron indígenas y campesinos. Esta represión refleja el racismo estructural característico del periodo oligárquico, donde las comunidades indígenas y afrodescendientes vivían sistemáticamente excluidos y marginados. De esta manera, queda claro que el racismo sigue presente en nuestra actualidad. Esto subraya la necesidad que tenemos para esforzarnos en trabajar con llegar a ser una comunidad equitativa e inclusiva para todos.